Estamos diciendo en el último encuentro que luego de la destrucción del templo y luego de que se va desarrollando el centro judío en Yavne con los grandes sabios, continúa dentro de círculos judíos la esperanza de la independencia, de la esperanza de la rebelión. Y nos encontramos con la última, por decir así, gran rebelión judía en la tierra de Israel, que es la rebelión de Shimon Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba, considerado por algunos que otros incluso personajes de la época, incluyendo el famoso rabino Akiva, el Mesías. Es decir, que 62 años después de la destrucción del templo, en el año, como decíamos, 132, comenzará otra vez una gran rebelión. La rebelión de Bar Kokhba del año 132 al 135, cuando tenemos en Roma el emperador Adriano, fue en todos los niveles mucho mayor, mucho más desastrosa, mucho más terrible que la llamada Gran Rebelión. Es decir, para que quede claro, la rebelión de Bar Kokhba fue peor. Por supuesto, no hubo destrucción del templo porque el templo no existía. Pero cuando vamos a hablar de los efectos a nivel de muertos, esclavos, lugares devastados y demás, las consecuencias van a ser mucho más terribles. Ahora bien, Rabbi Akiva era uno de los discípulos importantes que tuvimos a principios del siglo II, uno de los grandes sabios de principios del siglo II, del siglo II. Rabbi Akiva, que según la tradición hasta los 40 años era un individuo carente de instrucción, va a estudiar y se va a convertir en uno de los líderes más importantes dentro del mundo judío lo que se va a llamar dentro del mundo judío de Yavne. Y él va a ser quien va a considerar que un señor llamado Shimon Bar Kokhba era, como decíamos recién, el Mesías. ¿A qué ocurre? Tenemos que entender lo siguiente. A la rebelión de Bar Kokhba del año 132 se le anticiparon varios largos años de preparación. Preparación implica que a lo largo y a lo ancho de la tierra de Israel, en muchísimos lugares se construyeron túneles subterráneos, se construyeron lugares para depositar alimentos, lugares para esconder armamentos, lugares para que la gente se pueda esconder, dormir, pasar. En otras palabras, eso implica que durante muchísimos años, miles y miles de individuos estuvieron preparándose para esa gran rebelión. Porque hacer ese trabajo de preparación implica, por supuesto, muchísimo tiempo de preparación previa. Ahora, en el año 132, y como hoy ya se sabe, luego de que el emperador romano Adriano decidió que Jerusalén sería convertida en lo que se llamaba Aelia Capitolina, es decir, convertir a la ciudad de Jerusalén netamente en una ciudad idólatra, en una ciudad centro del politeísmo, va a venir el levantamiento de Bar Kokhba. El levantamiento va a hacerse en función de ataques sistemáticos a las diversas tropas romanas que tienes en la zona. E incluso se esperaba que quizás iba a haber una colaboración de los judíos de las diásporas, de los judíos que están dispersos por el mundo. Eso no exactamente ocurrió. Pero aquí en la tierra de Judea, va a haber una matanza terrible. Es decir, Shimon Bar Kokhba va a lograr organizar un ejército, va a tener una gran capacidad organizativa creativa, va a organizar a sus tropas,
Va incluso a acuñar monedas, se van a acuñar monedas. Y recuerden siempre, acuñar monedas, como lo vimos en la época de la Gran Rebelión, implica un grito a la soberanía. Y las monedas van a llevar también inscripciones hablando del Nasi Bar Kokhba, es decir, de Shimon Bar Kokhba como líder, como protagonista central. Y en diversos lugares a lo largo y a lo ancho de aquí, de la zona de la tierra de Judea, como decíamos recién, van a haber levantamientos. Los levantamientos, como estábamos explicando, duran 3 años. Van a ser traídas tropas incluso desde zonas remotas, incluso desde lo que se va a llamar, por decir así, la zona de Britania. Van a llegar aquí miles y miles y miles de soldados. Y estos miles y miles de soldados van a venir acá, van a ir arrasando la población, pero de todos modos es una rebelión que va a durar 3 años. Durante esta rebelión van a ser matados sabios judíos. Uno de ellos, según la tradición, va a ser el famoso Rabbi Akiva, que va a ser expuesto a terribles torturas y va a morir, como se va a decir en hebreo, va a morir por la santificación del nombre de Dios. Va a convertirse en uno de los llamados 10 muertos por el levantamiento del país, del Estado. Lo que se llama en hebreo, Echad Me'aseret Harugei Malchut. Es decir, tenemos aquí una rebelión con características muy mayores. Es decir, según documentos de la época, el número de muertos va a ser más que de 500.000. El número de los prisioneros va a ser enorme. Los esclavos que serán vendidos serán en cantidades impresionantes. En otras palabras, el impacto de la rebelión de Bar Kokhba va a ser tremendo. Los romanos, según los relatos, van a impedir también aquí la lectura de la Torá. Y vamos a ver aquí personajes como ser, por ejemplo, también Rabbi Shimon Bar Yochai, es decir, Rashbi, ¿sí? Es decir, uno de los pensadores judíos que va a estar relacionado posteriormente con, a nivel tradicional, solo tradicional, con un libro llamado Zohar, el libro del esplendor, el libro básico de uno de los libros más importantes de la Kabbalah. A nivel histórico no tiene nada que ver porque se considera que el libro es muy posterior, más o menos del siglo III en España. Pero de todos modos, a nivel de tradición, tenemos aquí una idea que dice, sí, que el texto está relacionado también con la imagen de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y esto es lo que tenemos viendo, es decir, la gran rebelión judía de ese año. No voy a entrar aquí en muchos detalles de tácticas, de guerras, pero tenemos que tomar en cuenta que es la última gran rebelión judía tiene lugar ahí. Y a partir de aquí, casi, digo casi porque no es cierto, casi no vamos a tener rebeliones. Vamos a tener alguna que otra vez rebeliones que pueden considerarse mucho más pequeñas. Pero a partir de aquí, el pueblo judío, que todavía sigue siendo mayoría en la tierra de Israel, intenta vivir bajo el régimen romano. Intenta vivir bajo un régimen que les permite una autonomía religiosa. Una autonomía religiosa sin el templo, como decíamos antes. Y acá, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, se empieza a dar un proceso interesante con respecto a lo que se llama el mundo judío acá en la tierra de Israel y el mundo de la diáspora, el mundo del exilio. Cuando nosotros estamos hablando del siglo II, hay algo que también la gente a veces no sabe decir. Había una gran cantidad de judíos fuera de Israel. Si voy un poquito antes al tiempo, para ir a hacer un juego de ida y vuelta. En la época del Segundo Templo, antes de la destrucción del templo, hubo lo que a veces se llama una gran cantidad de individuos que se acercaron al judaísmo y muchos otros que se convirtieron en forma absoluta al judaísmo. ¿Cuánto era la población? ¿Cuántos individuos judíos vivían? ¿Cuántos eran los que compartían el destino del pueblo judío? Pregunta dificilísima de contestar. Y de todos modos voy a traer algún que otro dato. En Roma
se piensa que en Roma del siglo I, más o menos, antes y después, o sea, antes de Cristo, después de Cristo, hay quienes consideran que en Roma había varias decenas de miles de judíos y varias sinagogas. Estamos hablando de un lugar en que hay quizás cerca de 1 millón de habitantes. Es decir que si había 10.000, 20.000, 30.000 judíos, puede ser. Enseguida voy a tomar esos temas. Es decir, en Roma. Sabemos que habían judíos en diversos lugares, sinagogas, en Atenas, en Salónica. ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Porque según el Nuevo Testamento, cuando San Pablo sale para dar sus prédicas, visita sinagogas de Atenas y de Salónica. Eso implica, que hay sinagogas ahí, que hay comunidad judía. El filósofo judío Filón de Alejandría, que vive en el siglo I, dice que en Egipto viven, escuchen bien, aproximadamente 1 millón de judíos. Evidentemente que no los contó uno por uno, pero es interesante la cifra que más o menos aproxima. 1 millón de judíos. Y afirma Filón que de los 5 distritos de Alejandría, en 2, la mayor parte de la población es población judía. Estamos hablando de la gran ciudad de Alejandría. Sabemos que viven judíos en Antioquía. Ni que hablar que viven judíos constantemente en Babilonia, en Persia. Sobre los judíos en Babilonia, quizás hablaremos en otro curso en el futuro. Es decir, hay una población judía. En el siglo XX hubo un historiador muy interesante llamado Juster, y Juster dice que dentro del Imperio Romano, antes de la destrucción del templo, más o menos hacia el año 50, él hace un cálculo y dice lo siguiente, que entre más o menos 55 a 70 millones de habitantes en el Imperio Romano, había de 6 a 8 millones de judíos y de temerosos de Dios. ¿Qué es temerosos de Dios? El término en hebreo es Ir'ei Adonai, temerosos de Dios. Temerosos de Dios es un concepto judío de fin de la época del Segundo Templo. Cuando hablamos de temerosos de Dios, estamos hablando de individuos, hombres y mujeres, que se acercan al judaísmo, que practican gran parte de los preceptos del judaísmo, pero que no se convierten en forma total al judaísmo. Por ejemplo, un hombre que tiene 20, 30, 40 años empieza a cuidar los preceptos, pero no quiere practicar circuncisión, porque evidentemente eso le implica temor. O un hombre o una mujer que tiene que trabajar en sábado o en fiestas, se acerca, empiezan a cuidar preceptos. En otras palabras, usted dice que más o menos entre 6 a 8 millones, sobre 55 a 70 millones de individuos en el Imperio Romano, eran judíos y temerosos de Dios. ¿Dónde pasa la raya entre el límite entre unos y otros? Ruster no nos dice exactamente. Porque lo que sí sabemos es que en la época de fin del Segundo Templo, había judíos que querían llevar la voz de Dios a todos los rincones de la tierra. Es decir, había judíos que querían la conversión paulatina y constante de todos los habitantes de la tierra. Por ejemplo, tuvimos la conversión de un pequeño reino, el reino de Hadiab, llamado en español Adiabene. La reina Helena la reina, en Jerusalén tienes una calle nombrada así, y su esposo llamado Monbaz y su hijo llamado Monbaz, a nombre de quienes también tienes una calle en Jerusalén, se convirtieron al judaísmo e incluso enviaron tropas para luchar contra los romanos en la gran rebelión. En Jerusalén tienes un lugar llamado la tumba de los reyes, que se considera desde el siglo XIX que serían las tumbas de la familia real de Adiabén, es decir, de esta reina Helena y de su esposo y quizás de su hijo Monbaz. Es decir, que tienes aquí una diáspora en la que tienes comunidades judías. Por ejemplo, cuando llegaron judíos a España. A nivel histórico se considera que los judíos llegaron a España en algún momento entre el siglo I a.C. y I de la era cristiana. Es decir, por ejemplo, en diversos lugares en la península ibérica, en zonas cercanas al Mediterráneo,
se encontraron en excavaciones monedas acuñadas en la tierra de Israel del siglo I a.C. Y como dichas monedas no tenían ningún valor económico, pero se encontraron en diversos grupos, se consideran que los que los llevaron como si fueran recuerdos, souvenirs. Es decir, por ejemplo, algún judío que estuvo en la tierra de Israel y se lleva esas monedas. Entonces vamos a ver que hay judíos en algunas zonas de lo que es la península ibérica, en el sur de Francia, en Italia. Recordemos lo que dije que en el siglo II a.C. hay un grupo, una embajada judía que es enviada a Roma por Judas Macabeo. La comunidad judía que vive hoy en día en Roma es la única comunidad judía en el mundo que tiene una historia testiguada continua de más o menos 2200 años. La comunidad judía en Roma existe desde el siglo II a.C. por lo menos. Es decir, que estamos hablando acá de una diáspora más o menos extensa en la cuenca del Mediterráneo. Esta diáspora es importante para entender que también, por ejemplo, en el año 115, el año 117, en la época del emperador Trajano anterior a Adriano, tuvo lugar una rebelión de los judíos de las diásporas. Una rebelión que tuvo lugar sobre todo en lo que hoy es Egipto y la zona de Cirenaica, la zona de la actual Libia. Y esto fue pocos años antes del levantamiento de Bar Kokhba. Lo que creo que intentamos saber es que hacia el fin de la época del Segundo Templo y luego de la destrucción del Primer Templo y antes y después del levantamiento de Bar Kokhba, habían comunidades judías diaspóricas. Es más, si voy a datos mantenidos por Juster y por otros pensadores, se calcula que en el año 30, 40 o 50 de la Era Común, es decir, 10, 20, 30 años antes de la gran rebelión judía, había aproximadamente 500 puntos, 500 poblaciones a lo largo, cerca del Mediterráneo y en la zona de Mesopotamia, en la que habían comunidades judías. Dicho de otra manera, el exilio o la diáspora es anterior a la destrucción del templo en varios siglos. 1. 2. Como explicaba en la clase anterior, había una enorme cantidad de escritos judíos que no entraron en el texto canónico bíblico judío y que fueron productos de la intelectualidad judía. Estos dos puntos son importantes para entender por qué a nivel histórico muchos historiadores, entre los que me incluyo, nos oponemos a la concepción cristiana y judía tradicional del origen de la diáspora. Desde el punto de vista cristiano, y eso vamos a tener por oportunidad básicamente en un próximo curso de explicar, los judíos son dispersos después de la destrucción del Segundo Templo. Básicamente por haber sido los individuos acusados de deicidio, de asesinato de Jesús. Es decir, los judíos son castigados por castigo divino. Esa es una postura netamente cristiana que existe en determinados círculos, incluso hasta hoy, hasta el siglo XXI. Entendemos que no es cierto porque la diáspora es anterior y porque creación judía había antes, durante y después de la presencia de Jesús en la tierra. 2. Con respecto a la postura judía. La postura judía tradicional dice que el primer templo fue destruido por la idolatría y el segundo templo por lo que se llama sinat hinam, es decir, por odio gratuito entre los propios judíos. Y por eso Dios castiga al pueblo judío y los lleva a la diáspora. Entendemos que eso tampoco resiste a un análisis histórico. Judíos existen antes y judíos van a ser mayoría en la tierra de Israel por lo menos hasta el siglo IV, hay quienes consideran que incluso hasta entrado el siglo VI. Es decir, que esos puntos son importantes en el diálogo, en la disputa, en la polémica historiográfica, teológica entre el mundo judío dentro de sí y el mundo judío con el mundo cristiano.
El mundo judío va a continuar desarrollándose. El mundo judío va a desarrollarse, entre otras cosas, escribiendo, explicando, desarrollando la ley oral. La ley oral va a tomar su primera forma en lo que se va a llamar la Mishnah. La palabra Mishnah, por un lado, es lo que sería la segunda, por otro lado es de leshanen, de estudiar. Y la Mishnah va a ser una codificación, por decir así, de las ideas, de los pensamientos, de los desarrollos de toda la intelectualidad del mundo judeo-farisaico de la época del Segundo Templo. Por decir así, es como si habláramos de una enorme enciclopedia dividida en 6 órdenes que incluye más de 60 volúmenes. Es decir, estamos hablando, explico eso para la gente que jamás en su vida ha visto lo que se llama un tratado talmúdico, es decir, Talmud incluye Mishnah y Gemara, luego vamos a ir explicando. La Mishnah se recopila aproximadamente hacia el año 217. Dije aproximadamente, pero di un año exacto. Es decir, se calcula que los sabios judíos, continuando la tradición, dijimos que se sale de Yavne, se pasa en diversos lugares, básicamente en la zona de Beit Shearim, bajo un señor llamado Rabbi Yehuda Hanassi, es decir, el gran rabino Yehuda Hanassi, de los descendientes de Hillel el sabio. Esta gente organiza el material judío, lo que se llaman los 6 órdenes. Todos los que conocen canciones, incluso de Pesach, aunque no entienden, cuando se dicen Pesach cantando Shisha Sidrei Mishnah, es decir, los 6 órdenes de la Mishnah, es lo que se dice. Y los 6 órdenes de la Mishnah incluyen el primero, que se llama en hebreo Zraim. Zraim, que se puede traducir como semillas. Es decir, es un tratado en el que se dan todas las instrucciones con respecto básicamente al trabajo de la tierra. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? El año sabático, el año de jubileo, cómo se trabaja la tierra en festividades, cómo se debe trabajar la tierra, qué no se hace en sábado. Cuando hablamos de agricultura también hablamos de animales, cómo se mantienen los animales, de qué se pueden alimentar los animales. Es decir, es un tratado, por decir así, dividido en varios, es un orden dividido en varios tratados. Decíamos, tienes Seder y tienes Masejet, en que se habla de la vida agrícola, porque el pueblo judío era en su base, evidentemente, un pueblo agrícola. Vuelvo a repetirlo por segunda vez. Un pueblo que trabaja en la agricultura. Explico esto porque en el siglo XIX y sobre todo al principio del siglo XX viene que consideraban que el espíritu del judaísmo es el espíritu del capitalismo, en función de las fuentes. Claro, es un problema. Las fuentes no corroboran eso. Entonces el problema es, diría, no el problema del que explica, sino el problema de la fuente. Es decir, si la fuente no va con tu ideología, tira la fuente. Está hablando, por supuesto, en forma irónica. Y el pueblo era un pueblo netamente agricultor, vivía en su tierra, en un pueblo normal. Zraim. Luego de Zraim tenemos lo que se llama Moadim, es decir, el evento, el lugar conmemoratorio. Es decir, tenemos un orden en que va a tratar de todas las festividades judías, festividades y eventos, festividades y días de duelo, es decir, de días de ayuno, y por supuesto, Shabbat. Y la idea es que se hacen Pesach, que se hacen Rosh Hashanah, que se hacen Kippur, que está permitido hacer, que está prohibido hacer. Es decir, tenemos aquí la cuestión agrícola y cuestión de las festividades. Luego tenemos orden que se llama el orden de Nashim. Es decir, tenemos el orden de las Nashim, el orden de las mujeres. Y el orden de las mujeres trata todo lo que en concepción de una sociedad teocéntrica, patriarcal, es decir, Dios está en el centro y los que mandan son los hombres. ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Qué ocurre con la mujer? ¿Qué ocurre con el casamiento? Cuando la mujer, por ejemplo, está de una manera en que debe ser cuidada y demás. Es decir, eso yo voy a llamar todo lo relacionado a Ktuvot. Recuerden lo siguiente, es decir, la concepción judía considera que el casamiento es un contrato. Y como es un contrato, entre otras cosas,
a la mujer se le da una posibilidad de seguridad económica en el futuro si llega a enviudar o si llega a divorcio. Recordemos, en el mundo judío, el divorcio ha estado aceptado siempre. La ktuvá, el contrato matrimonial, que hasta el día de hoy es lo que se hace, se firma cuando la gente se casa, viene a determinar los derechos de la mujer. Es decir, si te divorcias, recibirás esto. Luego del tratado de Nashim, tenemos también el tratado de Nezikim. Nezikim se diría daños, es decir, todo lo relacionado a daños y perjuicios, a nivel, digamos, a nivel premeditado, a nivel de negligencia, a nivel sin intención, y de esta manera se determina lo que llamaríamos a nivel legal, cuáles son los derechos y las obligaciones cuando entramos acá en una cuestión de daños. Luego entramos a la parte que se llamaría todas las cuestiones relacionadas con las cuestiones de Kdushá, es decir, todo lo que está relacionado básicamente, ¿sí?, con cuestiones relacionadas con el ritual, incluso cuestiones relacionadas con el templo. Y el último, Tehorot, es decir, la idea de todo lo que está relacionado con las purezas e impurezas, que está permitido, que está incluida. Estamos hablando de purezas e impurezas rituales. Es decir, este que es el mundo de la Mishnah, es un intento de recopilación de todas las discusiones, las ideas, las opiniones de los sabios de Israel. Y dije discusiones y no dije veredictos. Porque como explicaba en otra clase, uno de los principios de las fuentes judías es la diversidad de opiniones. Es decir, cuando tú lees, en la Mishnah muchas veces lees que tal sabio dijo tal cosa y tal sabio dijo otra cosa. Y muchas veces no se sabe cuál es el camino a seguir, cuál es la decisión. Y hay quienes van a ir por un lado y hay quienes van a ir por el otro lado. Es decir, que lo que tenemos aquí en el mundo de la Mishnah es la primera de gran definición de lo que se va a llamar en conceptos hebreos la halajá y la agadá. Es decir, halajá es el sendero por el cual el pueblo de Israel debe ir. De la palabra lalejet, de la palabra caminar, de la palabra andar, de la palabra ir. Es decir, ¿qué es lo que debe y no debe hacer? ¿Cuál es el sendero por el que debe ir? ¿Cuál es el camino recto por el que debe ir? Todo lo que está incluido y no es halajá, por decirlo así, es agadá. Son refranes, son ideas, son relatos sobre tal o cual sabio del mundo judío. Es decir, estamos acá hablando de una enciclopedia total que va a marcar el camino a la población judía por lo menos hasta hoy en día. Es decir, ese es el mundo de la Mishnah. La Mishnah va a estar completamente escrita en hebreo. ¿Escucharon bien? La Mishnah se escribe en hebreo, porque el hebreo no solamente era el idioma de gran parte de la población judía, sino que era el idioma de los sabios judíos. Dicho sea de paso, cuando nosotros hablamos del idioma de la población judía dentro del Imperio Romano fuera de Israel, parte de ellos hablaban básicamente griego, porque el griego era considerado el idioma superior al latín. Cuando hablamos de la población judía que vive ya en Babilonia, que sigue estando en Babilonia, los idiomas básicamente son hebreo o arameo. Es decir, estamos hablando básicamente de la población de la élite, no estoy hablando de toda la población de la gran masa judía. Es decir, para intentar aquí resumiendo esto, luego de la destrucción del templo, luego de la represión de la rebelión de las diásporas y de la represión de Bar Kokhba, luego de esto el mundo judío sigue creando, y de esta manera va a ir también creando la Mishnah, que va a tomar su forma definitiva aproximadamente hacia el año 217. Y esta única Mishnah va a ser luego la base
de los dos llamados Talmudim. El Talmud de Jerusalén, que se va a terminar de escribir en Tiberíades, y el Talmud de Babilonia, que se va a terminar en Babel. Porque, paralelamente a la edición de la Mishnah, en Babilonia, en lo que hoy más o menos sería Irak, y los judíos llamaron durante la historia Babel, Babilonia, se van a crear dos de las grandes academias talmúdicas en dos ciudades en la zona de Mesopotamia. Una de ellas se creará en un lugar llamado Sura, y el que va a crearla ahí es un sabio, ¿sí?, llamado Rav o Rabarija, conocido básicamente como Rav. Rav crea en Sura una yeshiva, una gran academia talmúdica. La academia de Sura, que es una ciudad, va a pasar luego a Nahardea, ¿sí?, y ¿sí?, va a ir pasando la academia de Sura va a quedar en Sura, y un señor llamado Shmuel en la ciudad, ¿sí?, llamada Nahardea, va a crear la otra academia. En Nahardea, o sea, Shmuel en Nahardea y Rab en Sura. En Sura va a existir durante varios siglos. La academia que Shmuel va a crear en la ciudad de Nahardea, con el tiempo va a pasar a Majosa, va a volver a Nahardea, y de ahí se va a estar luego en un lugar llamado Pumbedita. Y van a ir desarrollándose dos grandes academias talmúdicas que tienen su origen aproximadamente en el año 220. Es decir, en la tierra de Israel, bajo gobierno romano, hay, ¿sí?, unas determinadas academias talmúdicas. En lo que se va a llamar Babilonia, que ya pertenece a los persas, ¿sí?, vas a tener, es decir, ahí vas a tener otras yeshivot en Pumbedita y en Sura. De eso vamos a ir hablando más adelante. Es decir, cuando estamos hablando del siglo II, el siglo III, vamos a ir viendo aquí desarrollos paralelos. Y va a haber un diálogo, a veces de aceptación, a veces de disputa, entre el centro judío de la tierra de Israel y el centro judío de Babilonia. Estamos así terminando paulatinamente lo que se va a llamar la época del segundo templo y la época de la Mishnah y del Talmud. A los sabios que son nombrados en la Mishnah se los va a llamar Tanaítas. Y tenemos aquí, y se los va a ir nombrando por generación. Primera generación, segunda generación, tercera generación de Tanaítas. Este es el mundo judío que vamos a ir viendo aquí, dentro del marco del Imperio Romano. Paralelamente a estos procesos, en la época de finales de la época del Segundo Templo, vamos a ver aquí un proceso de una religión naciente. Vamos a hablar de que hacia fines del Segundo Templo van a ser una nueva religión que en determinada medida va a ser hija o hermana, que no es lo mismo, del mundo judío tradicional. Estamos hablando, por supuesto, del origen del cristianismo. Para ubicarnos en orígenes del cristianismo, desde un punto de vista histórico de investigación, tenemos que entender el contexto en el que estamos hablando. Estamos hablando aquí, como ya decíamos en clases anteriores, estamos netamente en la época del Segundo Templo. Hay saduceos, fariseos, esenios, van a empezar a haber celotes llamados o los sicarios. Y el pueblo de Israel, en la mayor parte de sus variantes, está esperando la venida de un Mesías. Está esperando la venida de un Salvador. Recordemos, la palabra Mesías, ya lo hemos dicho, es la latinización de la palabra hebrea Mashiach, el ungido. Y recordemos esto. Mesías es la latinización de la palabra Mashiach.
La palabra Mashiach, el ungido, en griego se dice Christos, es decir, Cristo. Cuando yo digo en español Jesucristo, estoy diciendo Jesús el Mesías. Cuando yo digo cristianos, estoy diciendo mesiánicos. En otras palabras, estoy hablando de gente que considera que el Mesías ya vino y tiene determinadas características. Desde el punto de vista histórico, y tomando en cuenta que había esperanza mesiánica, había corrientes en el judaísmo, había represión cristiana, y que entre el año 26 y el año 36 de la era común había aquí un procurador llamado Poncio Pilatus, cuya obligación, entre otras cosas, era reprimir intentos de rebelión. Evidentemente que desde el punto de vista histórico podemos considerar que entre los más o menos 300 judíos que Poncio Pilatus mandó a morir en la cruz, hubo un hombre cuyas características físicas desconocemos, que se llamaba o que va a ser llamado el Salvador, en hebreo Yeshua, y que sus seguidores lo considerarán el Mesías. Intento ser cuidadoso en las definiciones y en los términos que utilizo por lo siguiente. Primeramente, pienso que en algún momento entre el año 26 y el año 36 es más o menos el momento en que el hombre Jesús vivió, o sea, que va a ser crucificado. ¿Cuándo nació Jesús? Si tomamos incluso las cronologías que existen en muchas Biblias cristianas, Jesús nació en algún momento entre el año 8 y el año 6 a.C. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahora, teóricamente, en vez de estar en el año 2017, tendríamos que estar en el año 2023, 2024, 2025. ¿Cómo y cuándo se determinó cuándo nació Jesús? Hacia mediados del siglo VI, hacia el año 550 aproximadamente, en Roma, un grupo de sabios cristianos, entre ellos un sabio cristiano de origen griego que estaba en Roma, llamado Dionysius Exiguus, Dionysius el Pequeño, determinan retrospectivamente cuándo más o menos nació Jesús. Y ellos determinan el año 0. Pero ocurre que ya hace más de 200 años que se define que Herodes murió por el año 4 a.C. Y para que coincida esto con el nacimiento de Jesús, como Jesús teóricamente nació de 2 a 4 años antes de la muerte de Herodes, pues Jesús nació en algún momento entre el año 8 y el año 6 antes de Cristo, antes de la era común. Esto nos lleva a que entonces, cuando Poncio Pilatus actúe, Jesús tiene 30 y tantos años. ¿Cuántos tantos? Tenemos que referirnos más o menos al relato o a los relatos del Nuevo Testamento. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, considero que si tomo los relatos del Nuevo Testamento, Jesús es un judío que nace como judío. Según el Evangelio de Lucas, al 8º día Jesús será circuncidado. Dicho sea de paso, hasta hace más o menos 50 años, en los calendarios de la Iglesia Católica Apostólica Romana, decía 1 de enero, circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue en la época del Papa Pablo VI en que esto se cambió, y hoy en día, cuando se fijan en 1 de enero, dirá otra cosa, que está relacionada con la Virgen María. ¿Por qué la Iglesia Católica Apostólica cambió esto? Son cuestiones internas que ahora no hacen el caso, pero simplemente tomarlo en cuenta. Según el relato, entonces, Jesús nace como judío, va a vivir como judío, va a predicar como judío. ¿Cuándo va a predicar? Luego del bautismo. Y el bautismo, según el relato del Evangelio, se lo va a hacer Juan Bautista. Un individuo que está bautizando a la gente, está purificando a la gente. Y por eso vamos a considerar muchísimos que la postura de Juan Bautista es similar a las posturas de purificación de los esenios.
Lo poco que sabemos de Juan Bautista es que Juan Bautista habla de lo que va a ocurrir en el futuro. Habla de que quien va a venir, ¿sí?, los bautizará distinto de como él bautiza él. En un momento determinado vamos a tener el cuadro, según el Nuevo Testamento, en que Juan Bautista y Jesús se encuentran, y luego del bautismo de Jesús, tomando el texto del Nuevo Testamento, Jesús va a predicar. Jesús predica. Antes de eso va a luchar 40 días y 40 noches, ¿sí?, con Satanás. Nuevamente estoy hablando del relato del Evangelio, los primeros capítulos del Evangelio según Mateo. Y va a empezar a predicar. La prédica hermosa de Jesús, lo que se llama el Sermón de la Montaña, según el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que es uno de los capítulos más bonitos del Nuevo Testamento. El mensaje está básicamente basado en versículos del Antiguo Testamento. Es decir, que quienes escriben el texto, por supuesto, conocen la temática, el discurso, las posturas, sobre todo de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús actúa, Jesús hace, Jesús habla, Jesús tiene un mensaje que en esencia, en forma total, es netamente un mensaje judío. El único punto a nivel de mensaje de hombre con hombre, o de concepción futura, que quizás no es judío, es si alguien te pega en una mejilla, pondrás la otra. Pero incluso eso está discutido porque hay investigadores, como el famoso profesor David Flusser, que consideran que incluso esa postura de perdonar al enemigo era una postura de grupos fariseos. De todos modos, sabemos que a nivel histórico nadie llevó a la praxis el amar al enemigo ni el ofrecer la mejilla. Eso como paréntesis. Es decir, Jesús actúa como judío, vive como judío, predica como judío, y en definitiva, al final, va a ser matado por el gobierno romano, como se debe matar a un judío considerado rebelde. Adrede no estoy entrando aquí a si existió o si no existió una colaboración judía con Poncio Pilatos. Incluso aquí, lo vamos a dejar para otra, no hago referencia al famoso versículo que vamos a tener en Mateo 27-25, en que dice: los judíos van a decir, sea su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Es decir, aceptamos la muerte de Jesús. Porque entiendo que hay dos posibilidades: o que solo Poncio Pilatos quería la muerte de Jesús, o que Poncio Pilatos, con algunos pocos judíos, querían la muerte de Jesús. No existe otra posibilidad. De todos modos, eso no explica ni va a justificar por qué durante más o menos 2000 años va a haber una educación constante en que todos los judíos, sin excepción, son deicidas, es decir, asesinos de Dios. Es un punto a tomarlo en cuenta, que lo vamos a hablar quizás en otras oportunidades. Sea como sea, recordemos que en la cruz los soldados romanos, que son los que van a crucificar, van a escribir IMRI, es decir, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y si el gobierno romano considera que Jesús de Nazaret es rey de los judíos, evidentemente que el procurador romano debe ajusticiar al rey de los judíos, porque el rey judío va a atentar contra el orden de Roma. Es decir, estoy intentando en este momento, no tanto a nivel teológico, sino entender el contexto histórico. Sea como sea, allá por el año 26 al año 36, un judío fue matado por el gobierno romano, tanto si hubo o no hubo una colaboración de un pequeño círculo de judíos. A partir de aquí, va a desarrollarse una nueva concepción. Unos pocos judíos
van a creer que el individuo que murió en la cruz y que según una interpretación determinada, que es una cuestión de fe, resucitó al tercer día, es el Mesías prometido según la interpretación básicamente de los fariseos de la época del Segundo Templo. Pero ocurre aquí un problema. Y el problema que vamos a tener es el siguiente. El problema es por qué esta nueva creencia se va a ir separando de su hermana o de su madre, el judaísmo. Si tomo en cuenta la postura de un gran investigador llamado Gershom Shalom o Gershom Scholem, gran investigador judío sobre todo de la mística judía, en uno de sus trabajos él explicaba lo siguiente, y es que una de las diferencias entre la creencia de la redención judía y la creencia de la redención cristiana. Vamos a decir así, la creencia judía en la redención tiene básicamente, para hacerlo breve ahora, tres características. La redención debe ser concreta, colectiva, histórica. Concreta, colectiva e histórica. Es decir, cuando venga el Mesías, cuando haya redención, concreta implica redención de los muertos. Concreto implica un cambio total en el orden político. Concreto implica que la redención será vista, será tocada, será palpada. El mundo cambiará. Colectivo implica que será para todos. Colectivo o universal. Es decir, todos los hombres de la tierra verán esos cambios concretos que se están dando en un momento determinado. Histórico implica que cambiará el correr de los tiempos. Es decir, había un gobierno romano, deja de haber un gobierno romano. Había una represión, deja de haber una represión. En otras palabras, según Gershom Shalom, la idea de la redención tradicional judía era que cuando venga el Mesías y haya redención, hará cambios a nivel concretos, universales e históricos. Según Gershom Shalom, con la venida de la creencia en Jesús como el Mesías, como el Cristo, los creyentes en Jesús creen en una redención espiritual, individual, ahistórica. Es decir, no es algo concreto que verás con tus ojos, sino que es algo interno que va a través de tu espíritu, de tu alma. No es algo colectivo, sino es individual, del individuo que acepta el sacrificio de Jesús, hombre Dios, por la humanidad. Y es ahistórica porque también dentro de 200, 300, 500 años, el individuo que acepte el mensaje del Mesías, del Cristo, tendrá redención. Es decir, tenemos acá dos cuestiones. Concreto, espiritual. Colectivo, individual. Histórico e histórico. Y por eso la mayoría absoluta de los judíos no podían aceptar que este hombre que murió en la cruz sea el Mesías. A partir de aquí se va dando, lógicamente, un conflicto. Y el conflicto este que tiene lugar en la época del Segundo Templo es un conflicto al principio entre pocos judíos que creen en Jesús. Si dije judíos, porque el discípulo directo, preferido de Jesús, el llamado Pedro, se llamaba Simón, Bar Yoná, Simón el hijo de Jonás. El creador del cristianismo, San Pablo, se llamaba Shaul de Tarso. Eran judíos. Pedro quiere decir piedra, porque según el Evangelio, Jesús le dirá entre otras cosas, desde ahora tu nombre será Pedro, porque tú eres la piedra en la que fundaré mi comunidad, mi iglesia.
Y Pablo se va a llamar Paulo por Paulus, Pauco, poquito, porque soy pequeño e insignificante ante la presencia divina. Cambios de nombres. Acá va a haber una lucha constante. Para los judíos que viven en la época del Segundo Templo, básicamente para los judíos que están en Yafne, estos judíos que creen en que el Mesías vino son herejes. Se desvían del buen camino. No aceptan el hecho de que están errados. Para estos judíos que creen que Jesús es el Mesías, los judíos que no aceptan a la venida de este Mesías, entre otras cosas, tienen ceguera, están ciegos. No alcanzan a ver el verdadero mensaje escondido que tiene el Antiguo Testamento, que habla de la venida de Jesús. La disputa es una disputa teológica. La disputa teológica va a llevar a considerar que según Pablo son Pablo, ahora con la venida de Jesús se anula el principio territorial del pueblo judío. Es decir, no existe más una tierra prometida. Se anula la concepción étnico-religiosa de la elección. Los elegidos no son los judíos, sino todo hombre y mujer, independientemente de su pertenencia y de su origen. Es decir, Pablo va a llevar a una revolución paulina, que hace que el judaísmo deje de ser judaísmo para ser una postura universal, según su interpretación del mensaje de los antiguos profetas. Nace aquí una nueva concepción, una concepción que durante varios siglos estaba en la clandestinidad, estaba perseguida. Evidentemente, estas concepciones van a ir plasmándose en textos escritos por hombres y mujeres. Y así van a ir naciendo, incorporándose los 27 textos que componen el Nuevo Testamento. Y los textos del Nuevo Testamento, escritos en la mayoría absoluta por judíos que piensan que llegó el Mesías, por supuesto que van a llevar un mensaje positivo hacia el Mesías y un mensaje de disputa, de polémica con los que aún no aceptan el nuevo mensaje. Todo esto es parte de la época del Segundo Templo. El origen del cristianismo está en el Segundo Templo. El origen de la Mishnah está en el Segundo Templo. Diríamos que acá se va desarrollando la concepción que va luego a llevar a una idea en que el mundo judío y el mundo cristiano van a ir coexistiendo. Ahora bien, a partir de la acusación de deicidio, por un lado, a partir del proceso en que va a llevar a que los judíos han perdido su templo, los judíos van a ir desarrollando su concepción que les permitirá vivir en el exilio, en la diáspora. Y a partir del momento en el siglo IV, paulatinamente, el cristianismo va a ir desarrollándose, va a ser una religión aceptada al principio por Constantino, aceptada legalmente. A partir del momento en que el cristianismo va a definir su credo y el calendario cristiano, a partir del momento en que el cristianismo sea religión oficial, como lo va a declarar Teodosio, a partir de esos procesos, la tierra de Israel pasará un proceso de cristianización. Es decir, en la tierra de Israel se empezarán a construir iglesias. La iglesia de la Natividad, la iglesia de Santo Sepulcro. A partir de aquí, esta religión, cristianismo, que nace como hija o como hermana del judaísmo, va a empezar a desarrollar cada vez una postura más y más
intolerante con respecto a lo que no es cristianismo. El emperador Teodosio, a partir del año 381, va a considerar que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. 380-381, por el Edicto de Saloniki. En un proceso de 10 años va a intentar abolir por completo el paganismo, destruyendo templos paganos, cerrando templos paganos o convirtiendo templos paganos en iglesias. A partir de 391 aproximadamente, la religión oficial va a ser el cristianismo. El paganismo va a estar prohibido y el judaísmo será la única religión tolerada. El cristianismo va a abrir de esta manera, a partir del siglo IV, un periodo que muchas veces para historiadores se considera el comienzo de la Edad Media. Tomemos en cuenta esto, y es: el cristianismo va a ser mucho más intolerante que el mundo pagano, porque ahora existe una sola verdad, la mía. Cuidado, el judaísmo también dice que existe una sola verdad, la mía. Pero la diferencia estará en que el mundo cristiano, cuando el Imperio Romano pasa a ser cristiano, va a ser intolerante porque se considera sustituta del mundo pagano a nivel político y sustituta y reemplazando al antiguo judaísmo, porque el cristianismo se considera Israel en espíritu, el verdadero Israel. En las relaciones entre el mundo cristiano y la minoría judía veremos conflictos constantes. La población judía en muchos lugares va a estar amparada por el mundo cristiano, pero mayormente en la Edad Media, bajo la sombra del cristianismo que ya existe y del Islam que nacerá después, los judaísmos se convertirán en una sociedad minoritaria que, creando la Kehilá, la comunidad judía, intentará sobrevivir. La destrucción del templo, el nacimiento del cristianismo y luego el nacimiento del Islam llevará a un evento muy interesante, a veces difícil de descifrar, y es el nacimiento de lo que podríamos definir como el ente inconforme por excelencia, el judío, que siempre va a ser un pequeño grupo de referencia que se va a negar a desaparecer. Gracias por vuestra atención. Que les vaya bien.